Hola, bienvenidos a Expreso Podcast. ¿Cómo has estado una semana más? Me permito saludar a mi compañero siempre, Miguel González. ¿Qué ¿Cómo tal, estás? amigo? Un gusto. De vuelta, bueno, ya en el episodio de esta semana ya estábamos puntualmente de vuelta En el set. en el set, en el estudio, pero hoy de vuelta a los invitados. Hoy un invitado que la verdad ya tenía bastantes ganas de invitar, ya te lo había comentado, un tipo que bastante brillante, hoy lo escucharemos. Hoy vamos a hablar varias aristas, todo lo que quiera, nos quiera compartir y pues a ver un poco más allá qué podemos encontrar. Francisco Bati, te podemos decir, ¿no? Claro que sí, ¿qué tal, Bartolo? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto también, un gusto estar por aquí con ustedes. Ya se nos hizo porque me habías invitado, no había podido venir por distintas razones, pero qué bueno poder acompañar por aquí y gracias por la invitación. La gente no sabe, pero también había sido invitado a otro podcast que pertenece a la misma casa productora de este metaverso, pero creemos que como invitado tu participación dentro de pues, es sumamente importante. He visto también cómo has manejado este tipo de temas que hoy puntualmente queremos hablar. Hoy para todos los que nos están viendo queremos hablar sobre el tema de la pobreza, la desigualdad. Son temas que has manejado, pero preguntarte primero cómo fue que te interesaste por estos temas. Bueno, la verdad que creo que es una realidad que estamos en un país que hay una desigualdad importante. Ahora hablaremos de qué desigualdad creo yo que debe ser la que tengamos que atender, cuáles desigualdades tal vez no tendríamos que buscar solucionar, si fuera la palabra, porque hay muchos tipos de desigualdades y a veces se meten aquí en la misma licuadora, se mezclan y parece que toda desigualdad es exactamente lo mismo y no es así. Y temas de la pobreza, pues es evidente también, ¿no? Vivimos en un país hoy en día que tiene más de 50 millones de pobres, ¿sí? La cantidad de pobres hay un aumento de manera sostenida desde hace muchas décadas y a mí me llama mucho la atención cómo sucede este fenómeno en un país, ¿sí? En un país que al final se encuentra dentro de aquellos que tienen dinero, es decir, el país como tal, el país México, hablando de nuestra nación, no es un país propiamente pobre, es un país lleno de pobres, que es diferente. Claro, no se encuentra dentro de estas zonas que, pues puntualmente hemos visto, ¿no? Que muchos de los países que se encuentran ahí son claramente pobres, pero básicamente porque el contexto dentro de esta área o estas naciones, conjunto de ellas, pues lo es. Entonces es muy complicado que uno destaque, ¿no? Por el ejemplo de África subsahariana que normalmente utilizábamos a veces. Sí, son países en África subsahariana que tienen pocos medios para salir adelante. No quiero decir que no se pueda. De hecho, se tienen que buscar alternativas y creo que las cosas se pueden hacer mejor también en otras zonas del mundo. Pero la realidad es que en México, como lo decía yo, y afirmando que no estamos en un país pobre, no me refiero a que sea indiferente la cantidad de pobres que viven en él. Todo lo contrario, sino que deberíamos tener los medios para poder ayudar, para poder impulsar a que muchas personas salgan de la pobreza. Eso es más bien lo que me gustaría transmitir. Y me llama mucho la atención esto. Yo cuando entré a estudiar, que creo que ahora hablaremos un poco de ello, evidentemente el tema de la economía, que es lo que yo estudié, tiene distintas aristas y una de ellas era precisamente entender la política pública, cómo consistía y cómo podía ayudar al bienestar social. Yo recuerdo que en la primera clase que tuve en la carrera nos decían, ¿y cuál es el fin de un ¿Recuerdas economista? cuál fue tu primera clase? Sí, introducción a la teoría económica, que ahí fue donde me terminé de convencer que esa era la carrera que quería estudiar. La verdad que me la dio también un muy buen maestro. Era 7 de la mañana, iba yo con gusto, entonces es señal de que la clase era interesante y nos decía, ¿cuál es el fin de un economista? ¿No? A veces sabes lo que quieres ser, quiero ser economista, pero ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Y nos decía, el fin de un economista es buscar el bienestar social. Y al final de cuentas, ¿quiénes son aquellos que necesitan más del bienestar social que precisamente los pobres, ¿no? Las personas que viven en esta situación de tanta marginación? Hay más problemas económicos, desde luego, no es el único, pero a mi criterio muy personal creo que es el más importante, ¿no? Ok, decías algo interesante, que México no es un país pobre, es un país de pobres. Sí. ¿Podemos ahondar un poquito más en esto? ¿A qué te refieres con esto? Claro, sí, México tiene una estructura, por ejemplo, de exportación importante. México exporta a una de las potencias mundiales más grandes del mundo. Ya no se puede decir la más, ¿verdad? Porque ahora geopolíticamente hay muchos frentes que también han cobrado mucha relevancia, particularmente el caso de China, que económicamente se ha vuelto una potencia sumamente grande. Pero es un país donde, desgraciadamente, aunque tenemos la manera de conseguir recursos, tenemos empresas
empresas sólidas, ¿sí? Vive mucha persona pobre. Es decir, es algo increíble. Un país que pertenece incluso a grupos supranacionales, donde van naciones, está por ejemplo la OCDE, que nosotros en la OCDE somos de los países un poquito más rezagados, pero ahí estamos, ¿sí? Formamos parte de distintos organismos que tienen economías más sólidas que nosotros porque han sabido manejarlas mejor. Es decir, yo creo que el tema de la pobreza en México corre mucho por el manejo que se ha hecho de los recursos. Sí, es verdad que mal manejo. Es correcto, por el manejo equivocado que se ha hecho de muchos recursos, principalmente por parte del Estado, que ya lo digo yo, mi manera de pensar es que no es el Estado, ¿sí? O no debería ser el único responsable o el único encargado de buscar que las personas salgan de la pobreza. Creo que como sociedad es una responsabilidad que nosotros deberíamos tener entre todos. Pues sí, es como dices tú, o sea, no que sea el único responsable, pero siendo él puntualmente el primordial encargado de la resolución de este tipo de problemáticas, de dar bienestar a una sociedad, es en primera línea el primer culpable, ¿no? Pues vamos a decirlo, bueno, al menos a título personal, obviamente aquí todas las opiniones son a título personal, claro. Pero creo que es uno de los principales culpables a sabiendas de que muchas veces la manera de subsistencia de un gobierno o del Estado como tal, como figura rectora, pues a veces parece ser que es la creación de problemas, porque si no existiesen problemas, claro, pues parece ser que el Estado sería innecesario, porque si todo se resolviese pues con esta mano invisible, ¿no? Pues el Estado quizá no necesitaría intervenir. Entonces yo te preguntaría, porque pues básicamente la política en México, la política social, no ha cambiado en muchos años. Parece ser que sigue siendo la misma, a pesar de no mostrar resultados favorables o tendencias positivas. Digo, aquí me permito dar un dato. Quien mide la pobreza en México es el Coneval. Para 2018 la pobreza era de 41.9% de la población mexicana. Hoy día es del 43.9%. Obviamente también he entendido el tema de la pandemia y la crisis que pudo acrecentar estos números, tanto de pobreza, salud, como de pobreza extrema, que aumentó al 8.5%. Pero viendo estas tendencias y estos números, ¿tú crees que se está diseñando de verdad una política verdaderamente bien, o sea, hay una política bien diseñada para combatir los problemas de pobreza, o seguimos haciendo básicamente lo mismo para dar alicientes ahí momentáneos? Bueno, primero por partes, sí. lo que mencionas acerca del Estado, lo que yo estoy convencido, es que el Estado debe ser un proveedor de condiciones. Es decir, que el Estado dé las condiciones para que las personas puedan salir de esta situación de pobreza, y no nada más de la pobreza, ¿sí? Porque no quiere decir que cuando resolvamos el tema de pobreza ya no va a haber más temas económicos que atender. Evidentemente hay muchos más que podríamos tratar de solucionar, que van más ligados a la estabilidad, pero debe ser un proveedor de condiciones. En ese sentido es en el que me refiero, que no toda la labor está en manos de un Estado, aunque también es cierto. Si tú le das la tercera parte de tu ingreso a un Estado, esperas que cuando menos haga algo con ello, ¿no? Yo te estoy dando la tercera parte de manera voluntaria o medianamente voluntaria. Espero que con eso tú hagas algo, ¿no? Es que es una de las críticas más amplias que existen, ¿no? Si te vas a gastar mi dinero en algo que no está funcionando, mejor deja que me lo gaste yo en lo que yo quiera, ¿no? Efectivamente. Y voluntaria lo digo muy entre comillas, porque claro, evidentemente también es el poder coercitivo del Estado. Tú lo entregas, vas entrecomillado, voluntariamente, porque si no sabes que van a venir a ti, te va a salir peor el tener que entregarlo. Entonces, por las buenas, vamos. Efectivamente, sí. Por las buenas sería más adecuado. Entonces, en ese sentido, ese es el papel que creo que debe jugar el Estado. Desgraciadamente, en México, en Latinoamérica y cada vez en más países tenemos estados muy anchos. Estados que abarcan muchas vertientes de la economía. ¿Sí? El Estado igualmente se encarga de la inflación, que se encarga de la Secretaría de Cultura, que se encarga de una empresa de energía, se puede encargar también, antes hacían hasta juguetes, el Estado hacía juguetes, ya me dirás tú para qué se necesitaba que el Estado interviniera en un mercado así. Entonces tenemos gobiernos tan anchos que quieren abarcar todo,
que se hace más ineficiente el combate a la pobreza como muchas otras cosas. Y respecto a los indicadores que mencionabas, el dato que mencionas es la comparativa entre 2018 y 2020. Coneval usualmente mide la pobreza cada 2 años. Entonces el dato 2020 incluso no refleja todo el daño que se ha hecho debido a la pandemia, porque como todos saben, seguimos en esta instancia. Entonces todavía nos falta por ahí ver cómo impacta más, pero el indicador... Para 2022 no creo que sea muchísimo más favorable, porque ahí estará ya todo el impacto incluido que habrá dejado la crisis, pues la crisis sanitaria, ¿no? Efectivamente, esperemos, ¿verdad?, que en 2022 ya esté todo el impacto reflejado, porque también esto puede prolongarse más, es una realidad. Y el indicador que más se ha visto dañado, la realidad es que para la gente que tal vez no está muy familiarizada con la medición de la pobreza, en México el Coneval mide la pobreza, se dice, de manera multidimensional. Es decir, no es nada más un factor. No es solamente cuánto ganas, sino también a qué tienes acceso, a los servicios de salud, si tienes acceso a una vivienda de calidad. Son distintos factores los que toma en cuenta Coneval, que es el organismo encargado de medir la pobreza en México. Entonces, y el que más se ha visto perjudicado debido a la pandemia es evidentemente el de acceso a los servicios de salud. Ese es el que más ha caído, y también eso explica un poco por qué ha aumentado la pobreza. Mira, puntualmente lo tenía aquí, ya antes de iniciar, pues antes de prender cámaras. Me aclaras que acaban de adherir, ¿no?, 3 espectros más a los cuales para esta medición de la pobreza, porque actualmente, y el dato que aparece en la página para 2020 y esta medición que se hizo, solo tomaban los 6 aspectos que se habían venido tomando en cuenta anteriormente, que es rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad de espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. El resto me parece que es, me mencionaba, son 3. Sí, está el tema del ingreso, que siempre ha estado, y también agregaron un aspecto de cohesión social. Sí, de cohesión social. El tema del ingreso, para determinar si una persona está en una línea de ingreso inferior a la de pobreza, se utiliza la línea de bienestar, que es la canasta básica alimentaria, y la que incluye también bienes no alimentarios. Si estás por debajo del ingreso de canasta básica alimentaria, puedes estar, depende de otros criterios también, en la situación de pobreza extrema, ¿no? Entonces ahí son los indicadores, ingreso y algunas otras variables las que se toman en cuenta para medir la pobreza en México. Me daba curiosidad sobre estos que son indicadores. Ajá, sí, los indicadores son los espectros en los cuales se mide la pobreza, que de hecho es muchísimo más grave. Uh-huh. Porque no es que seas pobre, también puedes ser vulnerable. O sea, no soy pobre, pero puede pasar algo que te lleve a la pobreza, o sea, una situación de vulnerabilidad, que solamente el 23.5% de la población no está en esa situación. O sea, no es pobre ni vulnerable, digamos, está alejado, está en un espectro allá donde sí, no peligra, digamos. Hay, digamos, 5 categorías en las cuales podemos clasificar a las personas, al menos aquí en México, que es pobreza extrema, pobreza moderada, vulnerable por carencias sociales, vulnerable por ingreso y no pobre y no vulnerable. La minoría del país está en no pobre y no vulnerable. Quiere decir que no tienen ninguna carencia social y a la vez tienen un ingreso superior al de la canasta alimentaria y no alimentaria. Entonces así es como se mide. Y los pobres moderados más los pobres extremos hacen el conjunto de pobres en total. Digamos, la pobreza es esta unión de 2 subconjuntos, que son pobreza moderada y pobreza extrema. ¿Qué es este porcentaje del que hablábamos, del 40 y tantos %? Sí, el total es 43.9. Ese ya contempla a la pobreza extrema y a la pobreza que... Vale. Dicho de paso, una anécdota, alguna vez tuvimos una airada discusión al respecto, pero era más porque estábamos exacerbados, ya bastante cansados. ¿Llegaron a los golpes? No, para nada, pero sí fue una discusión intensa, acalorada. Sí, claro, porque decíamos, ok, pero es que este dato de pobreza y aparte pobreza extrema, cuando decían, no, es que no puede ser, decíamos, no puede ser pobre y a la vez ser pobre extremo, y es claro que sí puedes, porque el conjunto de pobreza incluye al subconjunto de pobreza extrema. O sea, si tú estás en la pobreza, puedes también ser
o estar dentro de la categoría de pobre extremo, pero no necesariamente es viceversa. O sea, si eres pobre extremo, no necesariamente... No, al revés sí funciona, ¿no? Los pobres, todos los que están en la categoría de pobreza, o son pobres moderados o son pobre extremo. Pero no puedes ser pobre extremo y a la vez moderado. Es decir, no puedes entrar en las dos categorías. Estaba muy claro por qué discutían entonces. Es que esa es anécdota para otro podcast. Vale. Pero estábamos bastante bastante... Sí, después de muchas horas de estudio, 3 de la mañana, Sí. y de repente algunos diciendo, es que no puede ser porque no da el 100% de la población. No, Querían un pretexto para No hay discutir. manera. Sí, no, básicamente era una escapatoria. Pero preguntarte sobre este tema, te decía, o sea, durante muchísimos años en México no es como que haya sido indiferente al tema de la pobreza. En mayor o menor medida la ha combatido con datos, tendencias y resultados criticables o no, desde cierto punto, pero ¿cuál crees que podría ser una medida correcta para este tipo de combate? Ya nos decías que el Estado como proveedor de las condiciones podría ser quizá un mejor aparato. ¿Podrías explicar un poquito más de esto? Sí, el Estado es verdad que ha combatido a su manera, ¿no? Durante muchos años el tema de la pobreza, pero hay dos tipos de medidas que se pueden tomar, las medidas coyunturales y las medidas estructurales. Las medidas coyunturales son aquellas orientadas al corto plazo, es decir, yo voy, por poner un ejemplo, como gobierno y le doy dinero a las personas, les doy 3,000 pesos a cada quien, sí, hablando de un ejemplo que no sucede en México, pero que podría suceder, ¿verdad? Yo voy a cada quien le doy 3,000 pesos al mes y entonces el indicador de ingreso lo mejoras, ¿sí? Y entonces estás solventando un indicador y eso puede aparentar que hay menos personas en pobreza. Estás resolviendo una situación de manera coyuntural. ¿Por qué? Porque en cuanto yo le deje de dar ese dinero a esa persona, vuelve a ser pobre. Y realmente, ¿qué tanto su calidad de vida aumentó? Sí, seguramente los 3,000 pesos le ayudaron muchísimo, pero en el largo plazo, ¿qué tanto su calidad de vida aumentó? Entonces, este exceso de medidas coyunturales nos ha llevado a olvidarnos de las medidas estructurales que deben ir orientadas a largo plazo. Y creo yo que es por ahí donde el gobierno debe de atender. El problema es que las medidas de corto plazo, el que las implementa, si un presidente o un gobernador, sí las puede presumir, dicho entre comillas, no presumir, pero sí puede hablar de lo que yo logré. Una medida estructural... Claro, tiene un resultado más inmediato que puedes presentar como una victoria, ¿no? Efectivamente. Y al final, desgraciadamente, pero muchas veces se llega a los puestos de gobierno con la intención de mantener el poder, no con la intención de mejorar en gran medida la situación de la población, y ese es un problema, ¿no? Y las medidas estructurales creo yo que son las que se deben de mirar mucho más, medidas que duren para el largo plazo. Probablemente yo no voy a ser, ¿sí?, el que vea los resultados de la medida que yo implementé, pero que esté ahí y que realmente las personas mejoren su situación. Entonces, estas medidas estructurales, ¿qué puede ser? Por ejemplo, las condiciones de educación, y sin caer solo en el educacionismo, es decir, el que estudia le va mejor. No es necesariamente que siempre sea así, hablando del que tiene un doctorado, ¿sí?, ya tiene la vida resuelta, porque no funciona así, pero que te puedas preparar en algo, ¿sí? Yo soy fiel creyente de que en nuestro país hacen falta mucha capacitación en temas de oficios, por ejemplo. Que tengamos personas que sean expertas en un oficio y que puedan cobrar de buena manera por el oficio que están realizando, ¿sí? Que sean profesionales de lo que hacen, y eso no lo tenemos en gran medida. Hay algunas escuelas que lo intentan, ¿sí?, que te capacitan en eléctrico, o escuelas que tienen algunos programas mucho más orientados a esto, pero incentivarlo más, ¿sí?, que tú puedas profesionalizarte en la actividad que realices. Yo entiendo que hay muchas personas que pueden no gustarles demasiado la escuela. Entonces, ¿qué te gusta? ¿Sí? Y que haya las condiciones para que puedas desenvolverte en ello. Este camino, y mira que yo soy partidario del estudio, pero este camino de decir estudio la primaria, la secundaria, prepa, universidad, mi maestría, mi doctorado, no tiene por qué ser para todos tampoco. Claro, no es como que busques una imposición de tu discurso, de tu modus vivendi, ¿no? O sea, es lo que tú eliges, pero personalmente cada individuo tiene que tener esa misma capacidad. Puntualmente a ti te puede gustar el estudio y puede haber a quien no le guste, pero le gustan otras cosas. Sí. Pero ¿por qué no el vivir de esas cosas que le gustan le puede proveer una calidad de vida
que para él sea aceptable o sea digna, ¿no? Efectivamente. Y lo que dices, perdón, lo que comentas de que puede elegir, eso es lo importante también, que tengan la posibilidad de elegir. A mí alguna vez me tocó, de manera muy rápida lo platico, me tocó ir a una comunidad marginada, una comunidad pobre aquí en el estado de Veracruz, y conocí a una chica que decía, bueno, es que yo quería estudiar Derecho, pero yo me tengo que hacer 2 horas en camión de ida a la universidad y 2 horas de vuelta, ¿no? A la universidad estatal. Y después de un semestre lo dejé. Y de repente hay quien puede decir, bueno, yo también me hago 2 horas a mi trabajo y ahí sigo. Y es muy meritorio. Pero creo que no podemos tampoco pretender, ¿sí?, que el hecho de moverte 4 horas todos los días para tener que estudiar deba ser la condición que todas las personas afronten. Ojalá podamos dar como sociedad, insisto, no nada más cargado al gobierno, que ya tocamos ese punto, pero como sociedad las condiciones para que no sea tan complicado para una persona el poder conseguir lo que quiere lograr. Igual otra persona quería dedicarse al campo, pues que pueda hacerlo de manera correcta, ¿no? No quiere decir que solo hay un camino, pero ojalá las personas tengan la posibilidad de decidir el camino que van a elegir y realmente de poder tomar esa senda que haya las condiciones para hacerlo. Ok, pero ¿cómo hacemos esto como sociedad? Bueno, creo que lo primero que debemos nosotros de hacer es ser conscientes de la situación que vivimos. Y en segundo lugar también, mediante el incentivo de la iniciativa privada, ¿sí?, que haya las condiciones para crear nuevas empresas, que las personas podamos dedicarnos a innovar más, que nos podamos dedicarnos a crear nuevos negocios. Es como también podemos salir adelante. Yo no espero que el gobierno sea el que cree 100 empresas, ¿sí?, para que contrate gente. Que el gobierno dé las condiciones para que nosotros como ciudad nos hagamos responsables y productivos, creemos estas empresas, creemos estos puestos de trabajo y así es como más personas pueden emplearse. Al final de cuentas, entre más personas empleadas hay, tendemos a salir más rápido de la pobreza. Entonces, que también los que tenemos posibilidades, porque aquí creo que nos incluyo a todos nosotros que hemos tenido la oportunidad de una educación y más cosas, ¿sí?, que nos hagamos responsables de este sentido, de aprovechar lo que se nos ha dado y lo que hemos conseguido y buscar ser lo más productivos posibles. Mediante el aumento de la productividad media de las personas es como podemos generar mayor riqueza y es como en más personas puede permear esta riqueza. Es decir, asumir la responsabilidad de aprovechar lo que se nos ha dado y también retribuir de esta manera a los demás mediante nuestra productividad. No todo es entregar dinero en la mano, que está muy bien. Claro. Yo tenía un poco también este sentido ahora que decías, o como esta parte del Estado como el dador de las condiciones, pues para la participación de todos los individuos o los agentes económicos, porque está la crítica o está la vertiente en la cual se busca o se dice que se debe dar igualdad de condiciones para todos. ¿Tú qué opinas? ¿Debe existir una igualdad de condiciones o debe existir una equidad de condiciones? Sí, la palabra igualdad creo que aplica para muchas cosas, pero no para todas, ¿no? Si yo voy a un juzgado, yo espero que se me trate igual que a otra persona, sin importar si es hombre, si es mujer, la religión que tenga, la raza, lo ya muchas veces hablado, ¿no? El color de su piel, muchas cosas. Entonces, en ese sentido, sí, tiene que haber una igualdad desde mi punto de vista. Ahí claro que tenemos que tener una igualdad. Pero después, tratar igual a los desiguales puede ser muy injusto, ¿sí? Tratar igual a personas que no lo son puede ser muy injusto. Es decir, yo entiendo que una persona que tiene capacidades distintas, que se le complica, por ejemplo, el caminar, ¿no?, hay una rampa para él. Y yo no utilizarla, si yo no tener el derecho a utilizarla, sino que sea para él. ¿Por qué? Porque estamos en una situación diferente. Él necesita algo que yo no tengo la necesidad de utilizar. Vamos a respetar, digamos, esa situación y el que tenga esa, digámoslo así, pues esa oportunidad o que tenga ese medio, esa vía. Ese medio, efectivamente, esa vía. Y ahí creo que todos estaremos de acuerdo, ¿no? Al final de cuentas, es una manera de tratar distinto a los que son diferentes y no tiene por qué estar equivocado. Y lo mismo, ¿sí? Te lo preguntaba un poco más por este ejemplo que ponías de la chica, que claramente pues tenía que caminar, ¿no?, 4 horas para ir a estudiar. Digo, no creo que la idea, o sea, principal, o sea, porque si buscamos un sentido de igualdad, es muchísimo más fácil dar igualdad cuando vas hacia abajo que cuando vas hacia arriba. ¿A qué me refiero? Cuando mejoras las condiciones es muchísimo más complicado a que si de repente pues
frustras las condiciones de todo. Es decir, es muchísimo más fácil complicarles a todos y que todos necesiten tener 4 horas tomar 4 horas de su tiempo para ir a estudiar, que buscar que nadie necesite 4 horas de su tiempo para ir a estudiar. O sea, das una condición de igualdad, pero que es más fácil. O sea, mi pregunta es un poco en ese sentido, porque se habla a veces de la igualdad, pero pensando que la igualdad pues es muchísimo más fácil lograrla hacia abajo que hacia arriba. Entonces yo creo que, y creo que estaremos en la misma línea, es muchísimo mejor mejorar las condiciones aún a pesar de la desigualdad que pueda existir, pero la mejoría de las condiciones puede suponer un buen paso en firme para dar, ¿no? Claro, para empezar, la igualdad es imposible alcanzarla como tal en las condiciones. Ya mencioné un ejemplo donde la igualdad es, donde ciertas condiciones desiguales nos obligan a medidas desiguales, pero la realidad es que vamos a imaginar un mundo utópico, ¿sí? Donde todos arrancamos con la misma cantidad de dinero en la bolsa y a la misma distancia de una escuela y viviendo exactamente en una casa igual a la del vecino. Vamos a imaginar esta realidad, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que el día de mañana Bartolo se va a esforzar más que yo. Entonces, por cuestión natural, Bartolo se va a esforzar más y también probablemente tiene más suerte y tú también estudias más o trabajas más de lo que yo trabajo. Y ustedes van a terminar por razón natural, ¿sí? Alguno de ustedes va a ser mi jefe. Siendo mi jefe, alguno de ustedes va a ganar más dinero. Si ustedes ganan más dinero, ustedes van a aprovecharlo ¿para qué? Para decir, oye, yo tengo un hijo, yo tengo una hija, quiero transmitirle estos beneficios que yo pude obtener para que él ya no nada más aprenda lo que yo aprendí en la escuela, que también aprenda otro idioma, ¿sí? Que también aprenda otro oficio, que también aprenda y pueda estudiar en otro lugar. Entonces ustedes van a replicar los beneficios que obtuvieron en una siguiente generación. Entonces ahí vemos cómo ya se rompió, ¿sí? La igualdad que nosotros teníamos en este mundo utópico, ¿sí? Que de por sí el punto de partida no puede suceder, pero para entenderlo. Entonces, en la segunda instancia, si no es que antes, ya tenemos una situación desigual. ¿Y qué vamos a hacer? Javier, no puedes tú apoyar más a tus hijos o a tus sobrinos o a quien tú quieras porque sería desigual. Entonces, Javier, ¿qué va a decir? ¿Para qué me esforcé el doble que Francisco, que no ha hecho nada, ¿sí? Que nada más viene aquí a cumplir su horario y yo me mato trabajando? ¿Qué incentivo tengo yo si no voy a poder gozar de los beneficios de mi trabajo? En ese punto, la desigualdad es algo inherente también a los ciclos económicos y al desarrollo de las personas. Claro, que genera al revés un desincentivo al esfuerzo o a la productividad, porque si al final del día va a haber un ente que me rija a mí a volver a iniciar o a partir de una condición inicial dada a la cual no puedo superar ni estar por debajo de ella, entonces puedo yo, en un caso al revés, no esforzarme absolutamente nada porque hay algo que me asegura que voy a iniciar desde el mismo punto, o mi generación futura, mis descendientes van a iniciar de una condición exactamente igual a la que tú iniciaste por mucho esfuerzo que hayas hecho y por mucho desesfuerzo que haya hecho yo o que haya imprimido yo como productividad para la economía. Entonces, eso también es un hecho bastante desigual, pero es una crítica que he visto mucho que hacen normalmente las izquierdas, porque está muy englomerado en el discurso de que siempre el capitalismo se le critica normalmente desde todos los males que podemos ver que produce, pero es porque está funcionando, porque es partícipe de la economía, y pues a las izquierdas, ¿no? Al socialismo se le ensalza o se le es tan benevolente por todas esas condiciones que promete pero que no existen, ¿no? Que están solamente en esa utopía que tú dices. Y también el discurso siempre va muy encasillado a que cuando alguien tiene más que tú, no es porque lo obtuvo de un modo propio, sino que lo robó o lo tomó de alguien más. Sí, es cierto que el capitalismo es un modelo sumamente imperfecto. Eso incluso los que somos más de una corriente liberal en temas económicos entendemos que el capitalismo es sumamente imperfecto y tenemos que trabajar en que cada vez sea mejor, ¿sí? En que cada vez sea mejor el modelo que tenemos. Se siga llamando capitalismo o cambie a llamarse a otro modelo, ¿sí? Eso es una realidad. Pero por otra parte, creo que lo que debemos buscar, y ahí un poco el ejemplo, es el aumento de las oportunidades, ¿sí? No buscar que sean iguales para todos necesariamente, porque eso no lo vamos a poder lograr. Sería tiránico, en el ejemplo que yo ponía, que de repente tú con tu esfuerzo yo te quite lo que tienes,
porque ¿cómo lo vas a tener? Y en cuanto a lo que dices, que hay la percepción de que muchas personas tienen lo que poseen y no lo han ganado, no lo merecen, no han robado. Es cierto que en México y en muchos países, ¿sí? La movilidad social es muy complicada. ¿Qué es la movilidad social? La movilidad social es la factibilidad, la posibilidad que tiene una persona, ¿sí? De cambiar su situación socioeconómica a lo largo del tiempo. Es decir, compara la persona en qué entorno nació, en qué entorno creció, qué nivel económico tenía su familia, qué nivel educativo, y después de muchos años, digamos en una vida ya más adulta, más madura, en qué situación se encuentra. Es muy difícil en México, acorde con el Centro de Estudios de Espinosa Iglesias, que tiene muchos estudios muy interesantes de movilidad social, es complicado que haya esta movilidad. Es decir, lo podríamos resumir en palabras muy sencillas: el que nace pobre se queda pobre, ¿sí? Y el que nace rico se suele quedar rico. Así pasa muchas veces en nuestro país. Y esto se debe, ¿sí? Porque muchas veces las condiciones no están dadas para que aquel que se encuentre en la pobreza pueda salir de ella, lo que mencionaba yo anteriormente. No hay las oportunidades en su totalidad para que lo puedan hacer. Pero esto no nos debe llevar a pensar, desde mi perspectiva, que el villano es el que tiene. El villano es el que tiene porque yo no tengo. No es necesariamente así. Si ustedes se esfuerzan, y este podcast pasa de 1000 views a 10,000 views, a 100,000 views, a 1,000,000 de views, entonces, ¿qué tienen que hacer? Ir ustedes con los que tienen 50 views y decirles: vamos a repartirnos. No puedo tener más que tú. Aunque trabajé el doble, aunque me esforcé más. No es ¿sí? moral tener más que tú. No puedo tener más que tú. Oye, Luisito Comunica, déjanos unas visitas, ¿no? También. Efectivamente, ¿no? ¿Por qué él tendría que tener más views que nosotros si trabajamos las mismas horas, probablemente? Bueno, porque hay muchos factores que determinan el éxito y el mérito, que el mérito es una palabra bastante complicada de analizar en una sociedad como la que nosotros vivimos de libre mercado. Porque el mérito, y es una pregunta interesante por hacerse, ¿dónde está el mérito? ¿En las horas que le dedico? El mercado hoy en día no premia eso. Si tú tardas 10 horas en hacer el podcast y alguien llega y tarda 1 hora y lo hace mejor, el mérito, digamos, en cuanto a las reproducciones se los van a dar al que tarda 1 hora. No es necesariamente, y suena muy cruel decirlo, pero el esfuerzo que ponemos detrás, el principal indicador de éxito o fracaso de un emprendimiento. ¿Sí? Hay muchos más factores. Claro que es un factor determinante. Desde luego que si te esfuerzas tienes más probabilidad de tener éxito y salir adelante, pero yo me niego a creer en esta sociedad también echaleganista, de con que tú te esfuerces vas a ser el mejor. Pero teníamos una discusión, no sé si la recuerdas, en la facultad. Otra discusión con otros compañeros. Tuve varias discusiones. Que platicando con ellos, ellos decían, o había un par de ellos que decían que ellos podían llegar a donde ellos quisieran con su esfuerzo. Yo les decía: mira, la verdad no me lo tomes a mal, ¿no? Pero ¿qué promedio tienes aquí? No, yo tengo 8 de promedio. Bueno, entiendo que no lo es todo un promedio, ¿no? Pero tú me estás diciendo que igual pudiste haber sido el mejor economista del mundo y ganar un premio Nobel, ¿sí? Y aquí, bueno, ahí vas. ¿Y esto en qué sentido? Y él me respondía: bueno, es que no he querido. Ah, bueno. Es que no he querido. Es que si yo le echara ganas, yo llevaría 10 y sería... Y de repente dices: bueno, esta actitud de creer que yo, si hubiera entrenado desde chico, sería Messi, pues es irreal, ¿sí? Yo ni entrenando el triple que Messi soy Messi, ¿sí? Hay muchas condiciones que las tenemos dadas cada uno y que hay que entenderlas, no para venirnos abajo, sino para aceptar lo que nosotros, las herramientas que nosotros hemos conseguido en el camino y que se nos han dado también, y con ellas hacer lo mejor que nosotros podemos. Y no porque un premio Nobel sea el signo de que lograste el éxito. Hay muchos caminos para lograr el éxito, pero esta creencia de yo con querer puedo no es tan real. El esfuerzo es determinante, pero la sociedad y el entorno, el contexto, las oportunidades determinan mucho también de lo que podemos alcanzar. Claro, esta discusión iba un poco en torno al sentido meritocrático que puede tener la valía del esfuerzo dentro de una sociedad o de un contexto que pues te puede imposibilitar algunas cosas. Lo que decía Bati es completamente cierto. O sea, tú te puedes levantar todos los días a las 3 de la mañana a picar piedra, claro. Y puede que no encuentres un diamante y luego te vas a África subsahariana, a Botswana, que era el ejemplo que a veces utilizamos, que es un país pues muy pobre, pero que encontró diamantes. Y pues dentro de todo el contexto de África subsahariana es un país que pues no es tan desigual, ¿no? Es muy desigual, pero no es tan pobre. Ah, justo. Es muy desigual, como todos, quizá alrededor, pero pues no tienen los mismos indicadores de pobreza. ¿Por qué? Pues porque simplemente picó la tierra y encontró diamantes, y pues eso
potencialmente pues hizo rico a muchas personas, sobre todo a los dueños de los diamantes y de las fábricas, ¿no? Pero bueno, este sentido meritocrático, te lo quería preguntar un poco por el hecho de que, bueno, entonces, en parte lo que nos toca a nosotros no es encasillarnos o embanderarnos con con este sentido de, bueno, si yo quiero algo, lo puedo lograr, ¿no? Es como, estas son mis facultades y mis potenciales facultades para lograr algo. El sentido meritocrático va más allá del esfuerzo que uno le imprima, pero también tienes que estar sujeto a todos aquellos impedimentos que a pesar de tu esfuerzo te puedan impedir lograr aquello que tú quieras. Y lo que tú decías, yo creo, y eso me gustaría preguntártelo, pues que hay muchas medidas para el éxito. Algunos, por ejemplo, pensando en un podcast, podría decir, bueno, un podcast para que tenga éxito tiene que ser el podcast más escuchado a lo mejor de Latinoamérica. Y otros podrían pensar, que entre ellos me incluyo, para mí el verdadero éxito de esto es estar aquí con amigos y tener una plática y una discusión sobre temas que a mí me importan, porque sé que un día lo voy a poder ver y ver cuál es esta versión anterior a mí y si ha cambiado en algo el pensamiento que yo tenía. Pero, por ejemplo, ¿cuál es tu medida o tu versión del éxito? ¿Qué es para mí el éxito? Sí. Para mí el éxito es estar con las personas que quiero. Esa es la realidad. El poder compartir con mi familia, el poder compartir con mi pareja y con mis amigos, eso es para mí el éxito. El poder contar con personas, ¿sí? Que creo que es lo que al final de cuentas más valía tiene en esta vida, eso es para mí el éxito. Y como dices, para otra persona, y será muy válido, ¿no? Cada quien tiene su perspectiva, el éxito será tener 3 yates. Bueno, está bien, digo, al final de cuentas, si eso entiendes tú por éxito, podremos diferir en nuestra concepción de lo que es el éxito. Pero es tu percepción del éxito y entonces, digamos, es válido que tú persigas, ¿no? Pero para mí son las personas. No busca ser una imposición ideológica. Tampoco estamos diciendo que mi concepción del éxito deba ser la de todos, porque básicamente, pues no es una imposición ideológica, es una postura propia. Esta es mi versión o esta es mi postura al respecto. Por ejemplo, Mike, me gustaría saber cuál es tu posición al respecto. Yo veo el éxito como alcanzar la paz, mi paz mental, mi paz emocional. Por ejemplo, tener una vida cómoda. Con tranquilidades. Con tranquilidad. Yo creo que yo alcanzaría el éxito cuando tenga paz total, mental, emocional, pues en lo económico, ¿por qué no? Pero la paz sería como mi medida del éxito. ¿Lo ves? Aquí, o sea, simplemente estando aquí, tenemos 3 versiones distintas de lo que significa el éxito. Y es claramente como una idea o una palabra en sí, un concepto, puede ser visto desde 3 diferentes aristas que cada una debe ser igualmente válida. Bueno, ahora pues te quería preguntar también, digo, puntualmente sé de buena fuente que has participado de algunos torneos de debate, ¿verdad? Mi fuente es haber estado a veces ahí al lado. ¿Cómo fue que nació este interés? Porque, mira, me llama la atención porque puntualmente al principio comentaste que cuando entraste a tu primer clase de economía, que era introducción a la teoría económica, sabías que ese era un poco el camino que tú tenías que seguir por una de las preguntas que el profesor te hizo, que es cuál tiene que ser la función de un economista. Y una de las funciones, no sé si tú la encontraste dentro del debate, que pueda ser o sea, como el discernir o el formar una opinión muchísimo más informada sobre temas económicos y de cualquier otro rubro. Sí, he tenido el gusto, la oportunidad, el privilegio de debatir en equipo aquí con Javier. Nos ha tocado estar en varias instancias interesantes. La verdad, hemos disfrutado mucho de los debates. Yo creo que el ejercicio de debate es muy, muy rico porque te permite el cuestionar las cosas. A nosotros, no me dejarás mentir, nos pasaba que llegábamos con un tema y una idea preconcebida del tema y de repente te pones realmente a leer sobre el tema, las 2 posturas, sí, porque en un debate usualmente tienes que planear tanto la postura a favor como en contra, y empiezas a darte cuenta que tampoco todo es o tan negro o tan blanco como tú lo pensabas. Hay muchos matices, hay muchas escalas de grises,
que no habías valorado. Entonces, este ejercicio de los debates te ayuda a tener un sentido más crítico y que creo que es algo que tenemos que desarrollar todos, sobre todo ahora las personas que estamos formándonos, es decir, todas las personas jóvenes, que entiendo que son la mayoría de los que los escuchan, que se pregunten el por qué ellos creen lo que están pensando, el por qué ellos creen que es correcto algo o por qué es incorrecto otra cosa. Muchas veces nos pasa que basamos nuestras creencias en quién lo dijo, ¿sí? Bueno, es que yo creo que esto está bien porque lo dijo fulano, porque lo dijo perengano. Y no nos preguntamos realmente el trasfondo de por qué creemos que está bien. Y los ejercicios de debate nos ayudan a esto. No digo que todo el mundo tenga que ir por la vida debatiendo para hacerse esta pregunta, claro, pero sí me gustaría recalcar la importancia que tiene el preguntarnos, y creo que es una pregunta de otro podcast, no quiero caer ahí, ¿verdad? Pero ¿por qué las personas creen lo que realmente creen, ¿no? O por qué las personas están... Ya le mandamos mensaje a Diego a ver si... Sí, muy bien. Aquí. ¿Por qué están convencidas, ¿no?, de que la idea que ellos tienen es la correcta? Que realmente hagan un examen de conciencia. Y eso también nos ayuda a polarizar menos la discusión. Cuando yo investigo, me entero también de los puntos de vista opuestos a mí. Y puede ser que sea más fácil encontrar un punto de acuerdo, que es lo que en esta sociedad nos falta mucho, encontrar acuerdos en lugar de polarizar. Sí, tendemos mucho a polarizar cualquier rubro, ¿no? Yo pienso que hoy día está pasando algo con ciertas voces. Dices, es importante este ejercicio del debate, pero siento que hay temas en los que ciertas voces corren riesgo al expresarse. Sí. Entonces, ¿cómo podríamos seguir debatiendo, pero también pues no arriesgarnos tanto? Claro. Bien, por ejemplo, en esta plática seguramente hemos dicho, o he dicho yo, cosas que pueden no agradar a muchos, ¿no? Y al final, yo creo que dentro de unos parámetros de respeto y de conciencia, debemos arriesgarnos. Dentro de ciertos límites, claramente, ¿no? Hay cosas que creo que el decirlas, además de osado, puede ser irresponsable. O sea, hay límites que yo sí soy creyente que no debemos cruzar porque debemos ser responsables con lo que decimos. Pero si nuestra opinión es impopular, pues deberíamos poder tener el derecho de decirla. Si nuestra opinión no es lo que la gente quiere escuchar, pero es nuestra opinión, pues no subordinarla a agradarle más a la gente sobre lo que nosotros creemos. Insisto, con ciertos límites, porque también entiendo a lo que te refieres, ¿no? Hay veces que... Hay límites legales incluso. Efectivamente, ¿sí? Habría que entender, digamos, esos límites, dónde están puestos y, en nuestra opinión, por qué podría o no sobrepasar esos límites y qué responsabilidad tenemos en ello. O sea, creo que el ser crítico es muy importante, pero también el ser respetuoso de ciertos límites, y no me refiero nada más a los legales, sino también de la sensibilidad respecto a ciertos temas, ¿no? A veces podemos diferir en algunos temas que para algunas personas son muy sensibles. Yo estoy en contra de no diferir, porque qué tal que difiero y la otra persona se siente mal con lo que digo. Me parece que es una postura de poco diálogo, pero también tenemos que tocar los temas de una manera donde querramos, creo yo, llegar a consensos. A veces nos gustan mucho las películas de buenos y malos, nos gusta mucho que haya villanos y que haya héroes, y hoy en día hay un discurso para muchos temas, un discurso hegemónico, un discurso que predomina, y esos son los buenos y los otros los malos, y tampoco creo que tenga que ser así. Vale. Ahora que lo decías, me acordaba de una entrevista que tuvo Jordan Peterson. Sí. Una reportera estaba promocionando uno de sus libros, y creo que le hace justo la pregunta esta de qué calidad o a qué nivel tenemos que poner la libertad de expresión frente al disgusto que pueda ocasionar. Pero es bastante incisiva dentro de las preguntas que hace, y la respuesta de él me parece pues verdaderamente fantástica, porque él le contesta que incluso la libertad de expresión tiene que estar por encima del incomodar a otros con esa opinión, y le hace un revés fantástico diciéndole, por ejemplo, una situación en la que estamos ahora, las preguntas y la forma en la que increpas a mi persona, pues me es bastante incómodo, pero en aras de respetar la libertad de expresión que tienes, estoy sentado aquí recibiendo esas preguntas porque respeto tu libertad de expresión. Entonces yo creo que es eso, porque si entramos en este tipo de discusión, este tipo de marco, en el que permitimos que un discurso, un diálogo sea hegemónico, y entonces todas las otras voces que
que son decidentes se callen, pues entonces no estamos entrando en un ejercicio de debate o en un ejercicio Diálogo. de construcción de un diálogo, porque lo que estamos haciendo es hegemonizando y estamos implantando una idea en la sociedad que no puede ser criticada. Entonces ahí no hay construcción de saber si lo que estamos haciendo está bien o mal. O critícala, pero te atienes a las consecuencias. Claro, y tienes que, creo que sí, atenerte a las consecuencias de todo lo que dices, pero cuando estas consecuencias están ligadas, sí puntualmente a lo que estás diciendo, pero no más allá, no en extremis. Por ejemplo, si tienes una opinión que es distinta a la que está implantada, tienes que tener la libertad de poder decirla. Pero el otro también puede recibirla, no gustarle, pero no acallarla, porque creo que ahí está el verdadero ejercicio del diálogo y de la verdadera construcción de si queremos saber si para dónde vamos también, ¿no? Porque ahora estamos bastante de acuerdo, pero tenemos anécdotas en las que no hemos estado de acuerdo, pero no nos impide tener una conversación, porque al final del día creo que podemos tener un acuerdo si no estamos de acuerdo, el primer acuerdo es estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, y ese acuerdo creo que es fundamental. Entonces, me gustaría preguntarte, ahora de los debates, nunca te lo pregunté, si recuerdas cuál fue el momento en el que te empezaron a interesar, y si recuerdas a lo mejor el momento más, como tu punto más álgido dentro de los debates del ejercicio. Bueno, yo entré realmente, me invitaron ahí un par de amigos a formar parte de su equipo. Normalmente debatíamos en equipos de 3 personas, me invitaron a participar y así es como yo conocí los debates. Y cuando lo hice, me dio cuenta que me gustó el poder ser crítico con las ideas desde una posición informada, que es algo que deberíamos hacer como sociedad a menudo, me parece. Y entonces me empezó a interesar eso, y también me di cuenta que muchas veces preparando un debate podrías aprender mucho más que estando todo un semestre en un aula de clases en alguna materia. Me di cuenta que ahí quería yo aprender. ¿Por qué? Porque lo que menos quieres es ir a hacer el ridículo. Tú presentas un examen y sacas 0 y de repente lo sabes tú y lo sabe el maestro, ¿no? Pero tú te subes a un escenario, un debate, no estás preparado y te quedas callado, cosa que alguna vez nos tocó debatir contra algunos que se quedaban callados los 2-3 minutos y te das un poquito, te pega en el orgullo, ¿no? Entonces ahí es donde yo me di cuenta que era una manera de aprender y de forzarme a aprender. También un compañero de semestres superiores alguna vez me dijo, oye, voy a participar en un foro de economía ambiental, ¿no te interesa? Y le dije, mira, es que no sé nada de eso. Y él me respondió, yo tampoco, por eso es que voy a participar, porque así voy a aprender. Wow. Y entonces se me quedó muy grabado. Digo, claro, cuando no sepas de algo, oblígate, ¿sí? Obblígate a ponerte en una situación comprometida para que te prepares y para que te formes, y es una manera de aprenderlo. Y respecto a un momento bueno que hayamos vivido, recuerdo cuando ganamos el Nacional de Debate. Creo que fue un momento bastante bonito porque nos representó muchísimas horas de esfuerzo, muchas horas de trabajo. Además, nosotros cuando debatíamos seguíamos con nuestras responsabilidades habituales de la licenciatura. No es como que nos dijeran, no se preocupen por sus materias, vayan a debatir. No, claro. Preocúpense por sus materias y además debatan, ¿no? Si es lo que ustedes quieren hacer. Ese momento me gustó mucho porque fue la culminación de una situación que nos tomó tiempo realizar. Vale. ¿Ustedes tuvieron oportunidad de estar juntos en todos los debates o compartieron solo algunos? La mayoría de ellos. Yo hubo en un debate nacional que ganó Bartolo junto con otros compañeros que yo no pude estar. Yo estaba en un programa que no me lo permitía, en un programa académico, y ellos fueron y ganaron el nacional. Pero en las demás instancias usualmente sí tuvimos la oportunidad de coincidir y hacer equipo. Sí, puntualmente... gran equipo, estuve, ¿verdad? Igual él no pudo estar en una instancia de un nacional, pero claramente, lo digo aquí públicamente, pues hizo de gran ayuda. O sea, siempre formó parte del equipo. Luego fue una instancia pues comprometida en la que no pudo estar, no pudo participar, pero pues siempre estuviste o formaste parte del equipo, que yo reconozco. También tienes ese campeonato a título propio, lo sabes. Pero sí, hubo unos en los cuales yo no pude estar pertinentemente. Bati inició antes en el ejercicio del mismo,
Y en un caso en extremis en el que yo estaba en algunos puntos bastante bajos de mi vida, recuerdo que él fue quien me invitó a debatir, me jaló, o sea, yo creo, y lo sigo pensando, que fue en una situación pues bastante de colega, y también confiando un poco en pues sí, o sea, realmente nunca fui dentro de la carrera pues un alumno brillante o sobresaliente, lo digo, siempre tenía o tuve ese rubro de gama media, pero pues creo que era una gama media que estaba acallada o estaba pues buscando otras cosas y no sabía puntualmente qué, y pues al final con esta invitación terminé descubriendo qué era un poco la voz que yo quería dar. Entonces, pues ahora que tengo la oportunidad te lo agradezco mucho, amigo. Mira, gracias por esa invitación, que al principio pensé que, o sea, me lo vendió así de, no, pues te invitamos para que recolectes datos. Me lo vendió así porque claramente... Para que conozcas. Claro, porque sabía que yo tenía miedo a subirme a un escenario y no lo iba a hacer, pero después de verme inmerso y verme participando, pues claramente dije, pues bueno, mira, si al equipo le hace falta que participo y ya. De ahí se vino. Entonces fuiste tú, porque él me había contado esto, me decía, no, pues un amigo fue el que me empezó a jalar a este mundo del debate, pero mira, ya pude conocer. Y es que ahí está lo que hablábamos, el tema de las oportunidades, ¿no? El que en la escuela probablemente, como dice Bartolo, no fuera un alumno de 10, no quiere decir que fuera alguien que no pudiera destacar en alguna actividad. Entonces ahí se le presentó la oportunidad, que por azares del destino fui yo quien lo invitó, pero seguramente hubiera llegado de todas formas a tener éxito en esa área por otros caminos, porque es muy bueno. Y al final de cuentas, esa oportunidad que se le abrió, pues le ayudó. Y eso es lo que creo que también es importante, al menos a mí me gustaría dejar aquí en su podcast, el hecho de que la generación de oportunidades también nos ayuda a generar éxitos, porque muchas veces no es que seamos malos, es que estamos en una actividad que tal vez no es la que nos gusta o la que más se nos da, pero hay que encontrar aquello en lo que sí, y tal es el caso que Bartolo, como dice, sin ser un alumno de excelencia, que no lo necesitaba, fue bicampeón nacional y campeón internacional de debate. Pues sí, pero también fue por esto, pues también, o sea, lo digo puntualmente, se me tendió una mano, pues como un amigo, y como yo creo que cualquier amigo te tiende una mano. Por ejemplo, nosotros somos amigos sin saberlo, desde la primaria. Entonces, pues hemos sido amigos toda la vida, y pues yo creo que la mano de un amigo siempre está ahí para crear justo eso que te dices tú, estas potenciales oportunidades. Justo ahora creo que creamos una, pues puntualmente, solamente quien salvamos, ¿verdad? Nuestra productora Naoli Salas es la única que tiene un conocimiento vasto de lo que es la comunicación. Puntualmente tú y yo no tenemos ninguna formación al respecto, pero míranos aquí creando esta oportunidad para tener una opinión, que eso sí es que sí la tenemos, ¿no? También tú te diste cuenta de esto que mencionaba Bati, de que es una forma de obligarte a aprender, porque tú no lo hiciste por eso, tú lo hiciste porque alguien te invitó, pero al final también descubriste que es una forma buena de adquirir conocimiento. A mí lo que me pasó, digo, no quiero darle cámara al invitado, pero bueno, ya que estás aquí, contarlo un poco. A mí lo que me pasó fue que tenía miedo a subirme a un escenario, porque yo claramente veía los debates o los veía desde abajo y decía, bueno, justo a las personas que tienes al lado con los que te sientas, pues el ejercicio de lo que van a ver el debate es para criticar las posturas que se están dando. Dicen, mira, no tiene datos, lo que está diciendo... ¿Cómo? A ver, ¿cómo? O sea, la gente que va a ver un debate va a ver eso. Sí, o sea, el público en general lo que está haciendo, muchos de manera respetuosa, otros de manera muy airada y atrevida, porque también me tocó ver, critican de manera muy sagaz lo que se está diciendo, pero a veces no con el sustento justo para criticar lo que están diciendo. Okay. ¿Por qué? Porque yo vi, y eso fue lo que me pasó, yo no me quería subir porque no querías recibir esa crítica. O sea, puntualmente no estás como preparado para ser atacado o recibir crítica. Yo creo que a nadie le agrada esa crítica. Y estando ahí, vas a recibir críticas de 3 frentes: los jueces, la bancada contraria y el público en general. Entonces, como procesar eso mentalmente creo que es demasiado para una sola persona. Entonces lo que me pasaba a mí es, yo en la manera discursiva, y digo, lo pueden ver aquí, jamás he sido el más lustro, ¿verdad? El más
la persona más hábil. Lo que me pasaba a mí es no me voy a subir ahí sin ser el que más ha leído sobre ese tema, porque no quiero que me pregunten algo que no sepa, porque siempre he tenido bien en claro que en el momento en el que me preguntan algo que yo no sepa, el único culpable de no saberlo soy yo. Pero entonces sí lo tomaste de esa forma. Igual y no empezaste por eso, pero al final también lo tomaste de esa forma. Me tengo que preparar mucho y me obligo a prepararme mucho para no hacer el ridículo. Lo tenía desde el punto, yo no quiero que se burlen de mí ahí arriba, porque había estado abajo y veía cómo eran las burlas. Digo, frente a la bancada se puede burlar en individual, ¿no? Lo que quieran hacer, adelante y justo será. Pero abajo, que estuve viendo esto, sí veía que había bastantes burlas y, bueno, a veces me parece injustificada esa burla, porque ya estando dentro, ves todo el ejercicio que hizo alguien para investigar, para formar sus argumentos, para formar su postura, y la verdad que es súper ventajoso que a ti te cause risa, que alguien se esté matando y porque no tuvo un dato, ya sea suficiente para burlarse de él. Esto nos pasa detrás del televisor en la Olimpiada. Vemos que alguien da un mal clavado y todos somos expertos en clavados. Y dices, claro, para llegar ahí lo que recorrió... Y yo experto desde mi casa, ¿no? Nos pasa a todos. Todo aquel que se pone en una posición vulnerable está sujeto a la crítica y al final de cuentas, pues hay que asumirla, ¿no? Mientras sea una crítica respetuosa, creo que hay que entender que también es parte del diferir de opiniones. No podemos tener una piel tan delgada tampoco mientras haya un respeto de por medio, ¿no? Totalmente. Andabas flojito de datos, man. Sí, esa frase me quedó muy marcada. Nunca me la dijeron, por cierto. Eso sí... O sea, sí me jacto ahí porque yo lo que hacía era acumular datos y ya luego limpiarlos y dejar, a ver, estos datos nos pueden servir y así es que funcionábamos, porque dentro del equipo, digo esto, pues en alguna otra ocasión que nos hagas el favor de venir lo podemos contar, o también está nuestro otro amigo, el integrante que también podemos invitar, a Baruch, que aprovecho para enviarle un saludo. Porque cada uno tenía... Y comprometerlo para que venga de una vez. Claro, sí. De una vez aquí estás invitado, estaba un café y una silla para ti. Cada quien tenía una función, entonces el complemento de esas potenciales facultades hacía que el equipo fuese mejor. Porque cada quien tenía un desempeño distinto, porque justamente tenía una responsabilidad distinta. Entonces, ya para ir un poco finalizando, me gustaría preguntarte, pues, ¿qué se viene para ti? ¿Qué proyectos tienes ahora? ¿Qué se viene en puerta? Bueno, pues... Algo que nos quieras comentar, si acaso. Sí, estoy por comenzar un programa de maestría, entonces ahí estaré estudiando, eso es lo que sigue. La verdad que, como lo he dicho, no es el único camino ni debe ser el de todos, pero es un camino que a mí me gusta, el de la preparación y estudio, también por las actividades que yo quiero desempeñar, creo que es lo que corresponde, y por ahí estaré estudiando una maestría en desarrollo económico. Entonces eso es lo que está por venir. Como pregunta final de mi parte, sí. ¿Te gustaría a ti ser parte del gobierno como para gestionar mejor estos temas de desigualdad? A ver, ¿está dentro de tus proyectos o prefieres hacerlo desde fuera? Fíjate que no es mi plan. No es mi tirada. Uno nunca sabe también dónde la vida te lleva. Hay veces que decir de esta agua no de beber puede ser arriesgado, más ahora uno que está apenas forjando su proyecto, ¿no? No estamos en una instancia donde todo esté tan claro, pero yo creo, como lo decía a lo largo de este podcast, que la iniciativa privada, organizaciones sin fines de lucro, creo que por ahí está más el camino que quiero yo tomar. No sé a dónde me van a llevar también las situaciones y si mi interés en unos años o en un tiempo cambie, pero me gustaría trabajar en alguna organización dedicada al combate de la pobreza y al combate de las carencias. Si se puede, digamos, ajena al gobierno, sería mejor, creo yo, aunque también hay que entender que por mucho que no nos guste algunos formar parte del gobierno, pero ahí se pueden hacer cambios importantes también. Entonces, aunque no sea mi prioridad, como te digo, no sabe uno dónde la vida lo va a llevar. Claro. Gracias. Pues bueno, yo de mi parte no tengo ninguna pregunta más. Digo, quedan bastantes temas ahí un poco para cerrar un poco más al aire. La parte de la desigualdad también es un tema bastante importante que me gustaría tratar pues en otra ocasión cuando haya la oportunidad. Ya sabes, aquí tienes
pues el café, la silla, los Muchas micrófonos, gracias. todos abiertos. Pues nada, yo agradecerles a ustedes por ver este episodio, por compartir, por dejar sus opiniones también. Pues nada, yo me despido. Un choque de tripartita de las tazas ahora, ¿no? Miren nada más. Gracias a producción, a Naoli Salas. Y pues aquí vienen los créditos, amigos. Disfrútenlos Por aquí van a estar con la música. No, pues muchas gracias. Nos vemos, ya saben, Expreso Podcast todos los miércoles, un espacio de opinión, diálogo y café. Gracias, hermano.